Bienvenidos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Yo estoy estupendamente bien, espero que vosotros también. Bienvenidos, como os digo, una vez más a mi canal. Hoy vengo a hablaros de una queridísima mía que cumple hoy 25 añazos ya este mes de diciembre de 2019. Y no es ninguna persona, hablamos de consolas como casi siempre, ¿vale? Hablo de PlayStation 1, de la primera consola de Sony, la PSX, la PS1, la PlayStation 1, la primera PlayStation de Sony, ¿vale? La que marcó un antes y un después para los videojuegos y sobre todo para mí, la Play, como dirían las madres, ¿no? De ahí también que haya marcado una época. Y bueno, ¿por qué vengo a hablaros de ella? Porque en este mes de diciembre cumple 25 añazos desde su lanzamiento en Japón, un 3 de diciembre de 1994 llegó al mercado japonés y un año más tarde llegó a Europa y llegó a Estados Unidos. Nosotros la tuvimos un poquito más tarde, algo que no suele ser usual ahora, pero que ya pasaba por aquel entonces. Y bueno, no fue mi primera consola, ni mucho menos. Yo empecé con Nintendo NES, ¿vale? Ya os he dicho alguna vez que mi primer juego fue Gradius en Nintendo NES y luego tuve Super Nintendo, pero me pilló muy pequeñito y no pude disfrutarla tanto como pude disfrutar ya PlayStation 1, ¿vale? Me vi muy mal para poder conseguir una PlayStation 1, tuve que juntar a dos familiares míos para que me la regalaran para mi comunión. Fijaos lo que son las cosas y solo valía 20.000 pesetas, hoy 20.000 pesetas son 120 euros, ¿qué es eso para comprar una consola? Nada, hoy salen las mini a ese precio y las compramos con los ojos cerrados, las consolas, la PlayStation Mini, la Nintendo NES Mini, todas las mini estas que, entre comillas y opinión personal, para mí son una basura, pero bueno. Hoy si quieres una PlayStation de... Bueno, de hecho tenemos ahí a la vuelta de la esquina ya la 5. Prepara 500, 600, 700 euros, que es lo mínimo que te va a costar. Y bueno, con esto deciros, como os digo, que marcó un antes y un después para mí. Mi primer juego fue FIFA 98, rumbo al Mundial. Bueno, el de la portada de Raúl González Blanco. Un juego al que le tengo muchísimo cariño, pero cayeron otros muchos, muchísimos también. Dediqué muchísimas horas a jugar a PlayStation 1. Al juego que más horas le dediqué y al que más le he dedicado en mi vida quizás sea y al que más cariño le tengo es a Final Fantasy VII, que por ahí a la vuelta de la esquina también está el remake. Pero le tengo un especial cariño a PlayStation porque ya os digo, a mí me marcó una época estupenda. O sea, me pilló en la época en la que empecé, como quien dice, a jugar a los videojuegos de verdad. Gran culpa de que yo esté hoy aquí y cada semana os esté dando el tostón por YouTube con todo el tema relacionado de videojuegos, la tiene PlayStation 1. Ahí es cuando verdaderamente yo encontré esta vocación, esto, que me gustara tanto los videojuegos, ¿vale? Toda esta culpa, seguramente, o gran parte de la culpa, la tiene PlayStation. Hasta el día de hoy sigo con PlayStation, me gusta mucho Nintendo, Xbox o las consolas de Microsoft, también tengo alguna, pero no son mi pasión, pero sí, ya os digo, realmente focalizo casi todo a Sony. Hoy con PlayStation 4, mañana con 5. Antes estuve con PlayStation 3, PlayStation 2 también marcó muchísimo para mí, pero sobre todo a la que le tengo mucho cariño es a la PlayStation 1 y bueno, por eso estoy hoy aquí. Bueno, Sony PlayStation llegó como la primera consola de Sony, la primera consola de Sony con CD-ROM. Ya había algunas consolas en el mercado que habían probado bueno, a traer sus juegos en este formato, pero fue la verdaderamente primera triunfadora con este formato, ¿vale? Nintendo vendió muchísimo con NES, vendió muchísimo con Game Boy, vendió muchísimo con Super Nintendo, pero todas estas consolas venían, Nintendo 64, venían en cartucho, ¿vale? Fue la primera triunfadora de verdad con CD-ROM. Era una consola con un procesador de 32 bits, ya esto nos permitía poder jugar en 3D, algo a mí que me dejó súper fascinado cuando yo probé, por ejemplo, ese Porsche Challenge, ese juego de coches, ese FIFA 98, ya os digo, me dejó eh, flipando. Fueron los primeros juegos así a los que pude jugar. Porque ya os digo, antes costaba un ojo de la cara. Bueno, costaba lo mismo que ahora un juego, bastante menos, pero costaba mucho más conseguirlo cuando eras niño. Siempre decimos eso de que antes nos faltaba el dinero y ahora nos falta el tiempo, ¿no? Es un poco al contrario. Y bueno, fue una consola que vendió más de 100 millones de unidades, que se dice pronto, ¿vale? A lo largo de todos los años que estuvo hasta 2006 en venta, ¿vale? Y bueno, fue una auténtica triunfadora y la auténtica triunfadora de la quinta generación, ¿vale? Yo
la recuerdo con muchísimo cariño, ya os digo, ¿por qué? Porque pude disfrutar muchísimo de muchísimos juegos, tiene un catálogo súper, súper, súper amplio. Ahora, a partir de un momento, os voy a traer los tres a los que más cariño les tengo, pero bueno, os podría decir tropecientos mil juegos a los que les tengo cariño, a los que les he dedicado más de 30 40 horas, aunque antes los juegos eran mucho más cortitos que ahora. No sé, no sé. He dedicado muchísimo tiempo a PlayStation 1 y bueno, ya os digo, le tengo muchísimo cariño. El juego más vendido de esta consola fue Gran Turismo 2, al que también le eché muchísimas horas, tanto al 1 como al 2. Antes prácticamente jugaba todo, ya veis, FIFA 98, Gran Turismo, el Porsche Challenge que os digo, fue uno de los primeros a los que jugué de coches. Recuerdo el juego, el Mickey Wheels, este que era en 2D también. Eh, ya os digo, tropecientos juegos, dediqué muchísimas horas a jugar a Rayman, a los Resident Evil, a los Final Fantasy, ya ni os digo, a todo, a prácticamente todo. Y bueno, yo no es que sea Sony, ni mucho menos, yo siempre os intento hablar un poco desde la objetividad, os intento hablar desde mi punto de vista, que yo soy muy de todo, de todas las consolas, de todas las compañías. Yo, por ejemplo, a día de hoy no me gusta demasiado la política de Nintendo, pero disfruto muchísimo con su consola, con Switch, Nintendo Switch, y con sus videojuegos. Ahora estoy jugando a Pokémon, anteriormente jugué a Luigi's Mansion, Mario Odyssey me tiene loco, es un juegazo. Lo mismo opino de Super Smash Bros. Es decir, me encantan los videojuegos de Nintendo, me encantan los videojuegos de Sony, PlayStation 4, 3, 2, 1. Es decir, no estoy cerrado a nada. En su día también disfruté muchísimo Xbox 360. Es decir, no me cierro a nada. Pienso que cada consola tiene algo bueno y algo malo, por supuesto. Y esto lo digo porque la gente, los nintenderos cerrados, o la gente de Microsoft dice que PlayStation 1 es una cosa que se ha dicho que siempre vendió mucho por el tema de la piratería, ¿no? PlayStation 1 fue la consola que hubo un tiempo que era muy muy fácil de piratear, que le ponían un chip y se podía piratear muy fácilmente. Y aparte, bueno, hubo un boom de las grabadoras, se pudo grabar también muy fácilmente cualquier videojuego. Y bueno, yo recuerdo de gente, de amigos que tenían estuches de estos llenos de juegos de PlayStation. Y bueno, quizá esto tuvo gran parte de la culpa de que triunfara, pero yo pienso, en mi opinión, siempre hablo desde mi opinión, que PlayStation 1 triunfó por su gran catálogo de juegos. Su catálogo de juegos fue bestial. Tú puedes piratear una consola, pero si no tienes realmente un catálogo bueno de juegos, ¿qué más da que se piratee, que se venda? Si es que al final no hay nada. Estamos hablando de que PlayStation 1 sacó los Resident Evil, sacó Metal Gear, sacó los Final Fantasy, sacó los Crash Bandicoot, sacó Legend of Dragon, sacó Silent Hill, sacó... Es que os puedo estar hablando de videojuegos. A partir de ahora, o bueno, en unos minutos os enseñaré mi colección, lo que guardo bueno, del día en el que tenía PlayStation o jugaba o disfrutaba de PlayStation, y muchos juegos que he ido adquiriendo más tarde que bueno, me han parecido buenos títulos y que he conservado a pesar de una criba que hice, como os he dicho alguna vez, no hace mucho, que vendí gran parte de mi colección. Pero esos juegos de PlayStation 1 los sigo teniendo porque eso para mí les tengo un cariño espectacular. Bueno, consolas, ya os digo, en su día tuve PlayStation 1, me costó un poquito adquirirla, pero la tuve casi desde el principio. Más tarde me acuerdo que se me rompió y tuve que adquirir una PS1. La PS1 me parecía súper, súper bonita. Era, no sé si os acordáis, era blanca, un poquito más pequeña y bueno, era estéticamente a mí me volvía loco, era preciosa. Y hasta no hace mucho la tuve precintada, no la mía, sino una que adquirí más tarde, bueno, o hace unos años, poquitos años, y la tuve precintada, pero ya os digo, cuando hice la criba esta la vendí porque para qué quería tantas PlayStation. A día de hoy tengo una PlayStation que es con la que juego, que todavía juego a la PlayStation y la tengo fuera, enchufada a la tele. Tengo la PlayStation Mini también, o la Classic, esta última que salió. Y tengo otra también en muy, muy, muy buen estado, que no precintada, pero como nueva también, el modelo DualShock, que no es el mío, pero que la adquirí unos años, bueno, bastantes años más tarde. Es más, creo que fue hace un par de años o tres. La adquirí en excelente estado y ahí la tengo. Luego tengo otras consolas de Sony, pero bueno, como hablamos de PlayStation 1, esas son un poquito las que tengo. Bueno, y aquí están. Las habréis visto en algún vídeo que otro, porque siempre las tengo detrás.
La PlayStation DualShock, ya os digo, es una que conseguí hace poquitos años en excelente estado. Como podéis ver, está como nueva, no es precintada como la One que tenía, la PlayStation One, pero está como nueva. Y ahí tenéis la Classic Mini, ¿vale? Igual, bueno, esta es mucho más nueva. Esta la adquirí pues por pura melancolía, porque ya os digo, no soy muy partidario de este tipo de consolas. Pero bueno, ahí están las dos. Y aquí están las otras dos con las que juego habitualmente. La Classic Mini, que es la de la caja, que habéis podido ver antes. Y la normal, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis el juego que os digo. ¿Quién no recuerda esto? Esta intro de FIFA 98, mi primer juego, y además lo tengo desde entonces, mirad la caja, cómo está, fijaos, lo tengo desde el primer día, y todavía se me ponen los pelos de punta al ver esto, espectacular, una gozada la verdad. Bueno, chicos, chicas, ya estamos aquí en la máquina arcade. Aquí tengo, bueno, el full set de PlayStation, y aquí es donde os voy a dar mi top 3. Mi top 3, que no es para mí ni mucho menos los 3 mejores juegos de PlayStation 1, sino son los 3 que más han supuesto de algún modo o de otro para mí, ¿vale? Ya os digo, en PlayStation 1 para mí marcó un antes y un después en los videojuegos, y estos 3 videojuegos en concreto, tanto ellos como sus sagas completas, significaron muchísimo, muchísimo para mí. Es muy difícil quedarme solo con 3, porque la verdad que he disfrutado muchísimo de muchísimos juegos, he dedicado muchísimas horas. Y me han supuesto muchas sagas, como por ejemplo vemos Tomb Raider o Tekken, me han supuesto muchísimo para mí. Pero bueno, si tuviera que quedarme con 3, y 3 juegos que no olvidaré jamás, son exactamente estos. Empezamos con el tercero. Crash Bandicoot 3 Warped, ¿vale? Un juego de plataformas desarrollado, como veis, por Naughty Dog. Se estrenó el 31 de octubre de 1998 y sirvió como secuela de Crash Bandicoot 2, ¿vale? Que a la vez sirvió como secuela de Crash Bandicoot 1. Los tres igualmente buenos, buenísimos, pero quizá este dio un saltito más de calidad, y por eso, si tengo que elegir uno de los tres, me quedo con Crash Bandicoot 3. Después de este llegó Crash Team Racing, como os digo, un juego que no tiene nada que envidiar a Mario Kart, perdón, porque es un juego de kart buenísimo, ¿vale? La saga completa de Crash Bandicoot junto a Crash Bash es espectacular, y a la cual he podido dedicar más de 100 horas. Incluso me he sacado los 3 platinos ya en la remasterización hecha en PlayStation 4 de Crash Bandicoot 1, 2 y 3, o sea, los he exprimido al 100%. Bueno, seguimos con el 2, vamos a buscar por orden alfabético para no tardar demasiado. Imagino que ya por la letra más o menos imagináis algo, ¿verdad? Fijaos la cantidad de juegos. Sí, señor, Metal Gear Solid, el mejor, uno de los mejores juegos, de los más recordados de PlayStation 1. Para mí quizá el segundo mejor juego al que nunca he jugado. Y bueno, a uno que le tengo especial cariño, un juego de acción, aventura y sigilo de 1998, estrenado el 3 de septiembre de 1998 por el gran Hideo Kojima, eso sí, en Konami, ¿vale? Como podéis ver ahí. Y todavía juego a Death Stranding, y todavía me acuerdo de esta pasada, de esta obra maestra, obra de arte. No sabría qué más decir de Metal Gear Solid. Bueno, ya imagino que lo sabéis todo de este juego. Para mí, el segundo mejor juego de la historia, y bueno, el segundo en mi top de PlayStation. Y bueno, ahora sí, vamos a por el primero. Seguramente por la letra ya lo saquéis. Vamos a ver. Football Manager, no. Hay muchísimos juegos. Fiera Fed, FIFA, madre mía. Final Fantasy. Chicos, Final Fantasy VII, ahí lo tenéis. Para mí, el mejor juego de todos los tiempos. Como os digo, ahora en 3 mesecitos sale el remake para PlayStation 4.
y lo espero como quizá no haya esperado ningún juego en años, en mucho tiempo. Lo espero como agua de mayo. Necesito ya Final Fantasy VII Remake. El juego, sin lugar a dudas, al que más horas le he dedicado en mi vida. Para mí el mejor juego de todos, el que está en la cumbre de los videojuegos. Y bueno, ya os digo, le he dedicado muchísimas horas porque le he hecho prácticamente todo al juego original. Luego lo he jugado en Switch, lo he jugado en PS Vita, lo he jugado en PSP, lo he jugado en PC, lo he jugado aquí en la máquina recreativa, lo he jugado prácticamente hasta en el móvil. No estoy seguro, pero si no recuerdo mal, creo que lo llegué a jugar alguna vez. Bueno, es un videojuego, es un RPG, un videojuego de rol desarrollado por Square, que salió en 1997, la séptima entrega de la serie Final Fantasy. Y la primera en desarrollar lo que os hablaba antes, gráficos en 3D, gráficos tridimensionales, mostrando personajes renderizados y escenarios igualmente pre-renderizados. Se trataba, el argumento, la historia de Final Fantasy VII se centra en Cloud Strife, el protagonista es un mercenario que se une a un grupo ecoterrorista, un grupo que se llama Avalancha, donde está el mando Barret, otro de los personajes. Y bueno, quieren detener a la corporación Sierra, que está drenando la vida del planeta para usarla como fuente de energía. Y bueno, tratando de detenerlo surge otro problema mayor, otro problema más gordo. Conforme la avanza historia, fijaos. La historia avanza, aparece Sephiroth, aparece otro de los protagonistas del juego y el enemigo máximo. Un personaje a mí que me fascina. Y bueno chicos, pues hasta aquí, este es mi top 3, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid y Crash Bandicoot 3 auténticos juegazos. Dejadme en comentarios vuestro top 3. No tiene por qué ser los 3 juegos los mejores del juego para vosotros, sino los que más os supongan algo, así aprovecho también y si hay alguno que no creo, que no haya probado, lo puedo probar, ¿vale? Bueno, pues aquí está mi colección de PlayStation 1 y como podéis ver, ya no tengo demasiados, antes tenía muchos más, pero bueno, la criba se llevó unos cuantos y estos son los que se consiguieron librar, porque de alguna manera tengo, bueno, les tengo algún cariño a todos, entonces por eso me quedé con ellos. Bueno, FIFA 98, ya os decía, lo tengo desde el primer día que tengo la consola, le dediqué un montón, pero un montón de horas, estuve mucho tiempo solo con ese juego. Ronaldo V Football lo tengo más o menos desde, bueno, desde que tengo la consola, desde que jugaba por aquel entonces. Star Wars, episodio 1, La amenaza fantasma, le dediqué un montón de horas a este juego. Disney Hércules, otro juegazo. Crash Bash, juego de minijuegos de Crash Bandicoot, también muchísimas horas le he echado a este juego. Crash Team Racing, un juego enorme de kart, impresionante. Podría decir que casi al mismo nivel de Mario Kart. Crash Bandicoot 3, Crash Bandicoot 2 y Crash Bandicoot, 3 auténticos juegazos. Si me tuviera que quedar con uno, me quedaría con los 3. Pero bueno, quizá el 3 es el mejor hecho, el que me tira un poquito más, pero impresionante los 3. Speedo 2, solo conservo el 2, puesto que el 1 y el 3 también los tenía, pero los tenía en mal estado y al final acabé vendiéndolos. Deciros que me he pasado los 3, he jugado los 3. Juegazos, juegazos, auténticos juegazos. Mickey Wilds Adventure, otro juegazo que os decía antes, en 2 dimensiones. Rayman, impresionante. Este Rayman también me lo pasé en su día. Medieval y Medieval 2, otros 2 juegazos. Dragon Ball Final Bout. El único que he llegado a tener original estaba también en el Batalla 22, pero bueno, me gustaba mucho más este, aunque con menos personajes. Una de las joyas de la corona, Metal Gear Solid, uno de los mejores juegos, sin lugar a dudas. Silent Hill, otro juegazo. Resident Evil, perdón, 3. Anunciado el remake esta misma semana, lo vamos a disfrutar bien, ¿eh? Otro juegazo. Resident Evil 2 y Resident Evil 1, Director's Cut. Deciros que los Resident Evil de Play 1 me los pasé completamente al revés, al revés. Empecé con el 3, continué con el 2 y terminé con el 1. Los descubrí un poquito tarde y bueno, auténticos juegazos. Dino Crisis 2 y Dino Crisis, ¿cómo quiero
que salga ya un remake de estos dos, por favor, o de uno de ellos al menos, o un Dino Crisis 3 digno de poder jugarlo como eran estos dos juegos. Qué juegazos, qué juegazos. ¿Cuántas horas le dediqué a los dos? También me los pasé los dos. Gran Turismo 2, el mismo que tuve por aquel entonces. Tekken 3 también, mi juego. Este me lo regalaron para unos reyes, creo que el año después a tener la PlayStation 1. The Legend of Dragon, otro juegazo al que le tengo muchísimo cariño, muchísimo, porque me lo pasé en su día. Y bueno, este lo tengo aquí con una fundita, incluso este y alguno que otro más. Ya veis, en perfecto estado. Impresionante. Está económicamente muy valorado actualmente, en torno a 250 euros o así. En completo castellano y doblado al castellano. Esto no era fácil por aquel entonces. Y bueno, aquí las joyas de la corona. Final Fantasy 9, 8 y 7. Os voy a sacar el que para mí es el mejor juego de cualquier consola, de cualquier plataforma. Es mi juego. Aquí lo tenéis, Final Fantasy 7. Auténtico juegazo. Bueno, aquí tenéis Final Fantasy 6 y Earthrise, un juego que, bueno, a ver si puedo sacarlo. Un juego arcade de lucha que metía personajes de Final Fantasy 7. Recuerdo que estaba Sephiroth por ahí, Cloud. Bueno, ahí podéis ver. Y bueno, chicos, chicas, esta es mi colección de PlayStation 1. Espero que participéis. Podéis decirme, podemos hacerlo así, decidme cuál es vuestro top 3, cuáles son vuestros 3 juegos favoritos, a los que más cariño les tenéis. Decidme 3 juegos, ya sabéis los míos. Un saludo, muchísimas gracias por pasaros. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.